Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que miramos hacia el fallecimiento del Papa Francisco, que marca el fin de un pontificado que desde sus inicios se perfiló como una era de profundos cambios, de desafíos para la Iglesia Católica, pero también para su papel en el escenario mundial. Su elección en marzo de 2013, siendo el primer Papa iberoamericano, el primero jesuita y el primero en adoptar el nombre de Francisco, ya anunciaba una ruptura con precedentes históricos y una voluntad de orientar la Iglesia hacia nuevas sensibilidades, también hacia nuevas geografías. Se ha caracterizado su papado por un estilo singular, alejado de la pompa tradicional del Vaticano, centrado en la cercanía a los más desfavorecidos. Ha buscado tender puentes con otras confesiones cristianas, pero también con otras religiones, con el judaísmo, con el islam. Ha intentado promover comprensión mutua y cooperación en asuntos de interés común. Además del ámbito pastoral, que aquí no toca, se ha traducido su pontificado en una aportación de visión geopolítica en el que ha puesto a las regiones y a las poblaciones en el centro, regiones y poblaciones a menudo marginadas por las dinámicas del poder global. Ha aprovechado también para revitalizar la dinámica de la diplomacia pontificia, ha utilizado la influencia moral de la Santa Sede para intervenir en distintos conflictos y para promover la paz en distintas zonas del mundo. Se ha alzado con frecuencia su voz para denunciar guerras, para denunciar violaciones de derechos humanos y ha otorgado al Vaticano un papel activo y a menudo crítico frente a las grandes potencias. Francisco ha optado por una iglesia en salida, comprometida con los problemas actuales sobre la mesa del mundo y dispuesta a ensuciarse las manos en la búsqueda de soluciones. Una de las áreas en la que más beligerancia mostró el ahora fallecido Papa Francisco fue en su postura en torno a la crisis migratoria que con tanta fuerza golpeó durante esa segunda década del siglo XXI. Ha sido firme defensor de los derechos de los migrantes, de los refugiados. Ha instado a los diferentes países a la acogida, a buscar soluciones globales a un fenómeno que es verdaderamente complejo. Ha hecho llamamientos a la solidaridad, insistiendo especialmente en la responsabilidad compartida tanto del emisor como del receptor, y todo ello ha resonado especialmente en un mundo en el que hemos visto grandes movimientos de población y de tensiones fronterizas. Otro aspecto importante ha sido su encíclica Laudatio Si, dedicada al cuidado de la casa común de todos, del planeta. Ha vinculado el Papa la crisis ambiental con la injusticia social, hablando de un modelo de desarrollo insostenible, haciendo llamamientos hacia la conversión ecológica y teniendo impacto en el debate global sobre el cambio climático, intentando movilizar a la sociedad civil, una referencia moral en las cumbres ambientales para intentar proteger un planeta que le tenemos que dejar a las próximas generaciones. También se ha relacionado con potencias emergentes, potentes, si me permiten la redundancia, como China, que también experimentó un cambio en relaciones diplomáticas bajo el papado de Francisco. Buscó el pragmatismo como elemento básico en su relación con Pekín, intentando armonizar relaciones diplomáticas, mejorar la situación de los católicos en China, que han estado apartados y también perjudicados por parte del régimen comunista y que, sin embargo, bajo el papado de Francisco vivieron una mejora de su situación. Esto le generó controversia y debate, pero reflejó la apuesta de Francisco por el diálogo y por la construcción de puentes. Además, también criticó al sistema global, la generación de desigualdades por ese sistema que es el imperante, la exclusión. Esto le valió el recelo de sectores conservadores, pero formaba parte de su vitola como papa, como el papa número 267 de la Iglesia Católica y un papa rupturista. Eso sí, también hay que ver que ahora la mirada, es inevitable, se centra en la sucesión, en las quinielas. Sabemos que hay candidatos que vienen de continentes como Asia o África, Tagle o el cardenal de Ghana, Turkson, que representarían el futuro de la Iglesia demográficamente. Otros que presentan opciones tradicionales como Pietro Parolin, que
que volvería a esos 500 años seguidos entre Adriano de Utrecht y Juan Pablo II como papas italianos. Veremos, al final estará todo dependiendo del cónclave, del Espíritu Santo y de la decisión de los papas electores, los menores de 80 años. Pero había que hacer una mención, sobre todo a la dimensión geopolítica del papado de Francisco, que no ha sido escasa. Nos vamos a hacer ya una parada, vamos un alto en el camino, luego los titulares que elabora Blanca el Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Y vamos ya con esa información en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Muere el Papa Francisco a la edad de 88 años. El Papa Francisco ha fallecido a las 7:35 minutos de esta mañana en su residencia de la Casa Santa Marta, tal y como ha anunciado el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Los líderes europeos expresan su pesar por el fallecimiento del Papa y destacan su legado. Desde la presidencia de la Comisión Europea al presidente del Gobierno, muchos líderes europeos han lamentado el fallecimiento del Papa Francisco, que inspiró, dice Ursula von der Leyen, a millones, mucho más allá de la Iglesia Católica, con su humildad y amor. Para Pedro Sánchez, Francisco deja un legado profundo, mientras que Núñez Feijóo destaca que el Papa sirvió al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamientos hasta el último instante. Cambiamos de asunto porque Rusia reanuda sus ataques aéreos contra Ucrania. Lo hace tras la tregua pascual de 30 horas declarada por el presidente ruso Vladimir Putin y secundada por Ucrania, que expiró la pasada medianoche sin que el Kremlin anunciara la decisión de prolongarla. Desde Estados Unidos, su presidente Donald Trump espera que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo esta semana y anticipa
grandes negocios con Estados Unidos. Ambas partes firman una tregua del conflicto. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se encalla. El gigante asiático advierte de que no aceptará acuerdos comerciales internacionales que se logren a expensas de sus intereses después de que medios internacionales informaran de que Donald Trump planea presionar a otros países durante sus negociaciones comerciales para que limiten sus intercambios con China. Guerra comercial que lleva al euro a superar la barrera de los $1,15, mientras que el oro logra un nuevo máximo y se acerca a los $3.400 la onza. Alexis Ortega, asesor financiero. La cotización del dólar hay que mirarlo básicamente contra el oro. Cuando el oro sube tanto es porque el dólar en cierto modo se está debilitando. Y yo creo que hay un elemento fundamental detrás de todo esto. El mundo está en un proceso de transformación muy importante y obviamente está a la búsqueda de cuál va a ser la nueva referencia monetaria mundial, que de momento hasta ahora ha sido el dólar, pero de alguna manera el mercado está un poco planteándose la idea de que a lo mejor ese momento ya puede cambiar. La guerra arancelaria también marca las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que comienzan este lunes. La directora gerente de la FMI, Kristalina Georgieva, advertía ya la pasada semana que la incertidumbre y la volatilidad actual provocarán un avance del PIB más lento, por lo que urge llegar rápido a acuerdos. As the giants face off, mientras los gigantes se enfrentan, los países más pequeños quedan atrapados en las corrientes cruzadas. China, la Unión Europea y Estados Unidos, a pesar de tener importaciones relativamente bajas en relación con el PIB, son los tres mayores importadores del mundo. Implicaciones clave: el tamaño importa, sus acciones impactan al resto del mundo. En Israel, entre tanto, su presidente recibe las credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos. El presidente israelí Isaac Herzog recibe las credenciales diplomáticas del nuevo embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, también de los embajadores de Bielorrusia, India, República Dominicana, Canadá, Filipinas y Angola. J.D. Vance se reúne en India con el primer ministro indio. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se reúne este lunes en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, con el objetivo de revisar el progreso de las relaciones bilaterales en plena guerra comercial y mientras Washington considera aranceles del 26% para el país. Y a una semana de las elecciones en Canadá, Mark Carney sigue encabezando las encuestas. El Partido Liberal del primer ministro encabeza las encuestas y parece abocado a conseguir una amplia victoria sobre la oposición conservadora en reacción a las amenazas contra la soberanía canadiense del presidente estadounidense Donald Trump. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora profundizamos en todas esas informaciones, Blanca. Consternación tras la muerte del Papa Francisco. El pontífice ha muerto a la edad de 88 años y así lo anunciaba el Vaticano. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale. De esta forma anunciaba el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, la muerte del pontífice. Junto a él, en un vídeo grabado en la capilla de la Casa Santa Marta, también aparecen el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra. Tras anunciar su muerte, el Colegio Cardenalicio determinará ahora cuándo se celebra su funeral en la Plaza de San Pedro, algo que debe ocurrir entre los 4 y los 6 días posteriores al fallecimiento. El entierro será en la Basílica de Santa María la Mayor, en un lateral y no en la cripta de la Basílica Vaticana, por expreso deseo de Francisco, que modificó en 2024 el ritual funerario para los papas con el fin de hacerlos más sencillos y menos ostentosos. Tras la noticia por su fallecimiento, la plaza de San Pedro del Vaticano se ha ido llenando de fieles que con pesar y estupor han lamentado la muerte de un hombre de paz y un papa de los pobres. Rubén Gil. El fallecimiento del Papa llega solo horas después de su última aparición pública, coincidiendo con el Domingo de Resurrección, en el que se asomó al balcón principal de la Basílica de San Pedro para impartir la tradicional bendición Urbi et Orbi.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Tras esto, el Papa delegó la lectura del Domingo de Resurrección y recorrió la plaza en papamóvil durante varios minutos. Incluso detuvo el vehículo para bendecir a algunos niños en lo que ahora puede considerarse su último adiós a los fieles. Ayer domingo incluso recibió en un breve encuentro al vicepresidente estadounidense J.D. Vance en su residencia de Santa Marta, donde continuaba su recuperación. El Papa se encontraba convaleciente después de haber estado ingresado 38 días en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma a causa de una bronquitis por infección polimicrobiológica, a la que se sumó una neumonía bilateral. Tras la muerte del Papa comienzan ahora los preparativos para su funeral. El Papa simplificó el pasado mes de noviembre el ritual de los funerales pontificios, eliminando, entre otras, la tradición de los 3 ataúdes, el catafalco, el báculo papal o los tratamientos más allá de obispo y papa. Paloma Arnaldos. Los funerales papales se encuentran detallados en el Ordo Exequiarum Romani Pontificis, el libro litúrgico que recientemente modificó Francisco para simplificar el ritual de las exequias papales. El deseo de Bergoglio era que el nuevo rito subrayara aún más que el funeral del romano pontífice es el de un pastor y discípulo de Cristo y no el de un poderoso hombre de este mundo. Una de las principales novedades es la introducción de las indicaciones necesarias para una posible inhumación en un lugar distinto de la Basílica Vaticana. Francisco adelantó que quería ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Se mantienen las llamadas 3 estaciones que preceden al ritual de exequias y en la primera estación la constatación de la muerte se ha realizado en su capilla privada. El cuerpo del Papa se ha depositado en un único ataúd de madera con el interior de zinc antes de ser trasladado directamente a la basílica. Allí el cuerpo del Papa se expondrá directamente con el féretro abierto, no en un catafalco. Por último, en la tercera estación, que incluía el traslado del féretro al sepulcro y el entierro, se elimina la tradición de enterrar a los papas en 3 ataúdes, uno de ciprés, un segundo de plomo y un tercero de roble. Será el Colegio Cardenalicio quien determine ahora cuándo se celebra el funeral del Papa en la plaza de San Pedro, algo que debe ocurrir entre los 4 y los 6 días posteriores al fallecimiento. Una vez muerto el Papa comienza la denominada sede vacante, periodo que hay entre que se produce la muerte del pontífice y la elección del siguiente sucesor de San Pedro. Ángeles Lozano. Con la muerte del Papa comienza el periodo conocido como sede vacante, cuya administración temporal asume el Colegio Cardenalicio y el cardenal camarlengo, el estadounidense Kevin Farrell. Sin embargo, solo se encargarán de los asuntos ordinarios o inaplazables, así como de la preparación para la elección del nuevo Papa mediante un cónclave. Entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa, todos los cardenales menores de 80 años son convocados a Roma para participar en la nueva elección del pontífice. Se reúnen bajo llave en la Capilla Sixtina. Se trata del rito católico más mediático y en él votarán 138 personas de las 252 que forman el Colegio Cardenalicio. Hasta la elección del sucesor de Francisco, los cardenales se alojarán en la residencia vaticana Casa de Santa Marta y no tendrán acceso a dispositivos como televisiones, teléfonos o radios. Antes de ejercer su derecho a voto, los cardenales electores están obligados a realizar 2 juramentos, uno global, comprometiéndose a guardar silencio sobre lo que acontezca dentro de la Capilla Sixtina, y otro individual, aceptando desempeñar fielmente el cargo en caso de ser elegido. Tras esto, se cierran las puertas de la Capilla Sixtina. Ya bajo llave, los cardenales participan en una primera votación de sondeo. Tras esta primera votación, hay hasta 4 votaciones diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Así, hasta que un candidato reciba 2/3 de los votos. Si el candidato elegido acepta el cargo, el cardenal elegirá un nombre papal y se pondrá las vestiduras papales antes de salir al balcón de la Basílica de San Pedro. Las papeletas de la ronda final se quemarán entonces con otros productos químicos para que produzcan humo blanco y contar así al mundo el éxito de la elección. Pero ¿qué pasa si no se alcanza un acuerdo? Si tras 3 días de cónclave y 12 votaciones no se ha llegado a un acuerdo sobre el nuevo Papa, se prevé un receso de al menos un día para reflexionar.
También habrá un descanso similar si no hay sucesor después de 19 votaciones. Asimismo, para evitar el bloqueo, las normas establecidas por Juan Pablo II en 1996 y luego modificadas por Benedicto XVI en 2007, introdujeron un cambio al permitir que, si se llega a la votación número 34 y ninguno de los candidatos ha conseguido un apoyo de 2/3 de los cardenales, se limite la lista a los 2 más votados anteriormente. Desde 1276, las elecciones papales se han realizado mediante cónclaves, que siguen unas normas y procedimientos establecidos en la bula Ubi Periculum, promulgada por Gregorio X y desarrollada por bulas posteriores. Anteriormente, el Papa era elegido por el clero y el pueblo romano. Hasta ahora se han celebrado 75 cónclaves, siendo el último el celebrado en 2013, cuando Jorge María Bergoglio fue elegido como Francisco, sucediendo a Benedicto XVI. Las reacciones al fallecimiento del Papa, muerto esta mañana a la edad de 88 años, no han parado de sucederse. El Gobierno ha declarado 3 días de luto oficial por la muerte del Papa Francisco. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Quiero mostrar, en nombre del presidente y del Gobierno de España, nuestro dolor y nuestro más profundo pésame por el fallecimiento del Papa Francisco. Lamentamos la muerte de un hombre bueno y de un gran papa. Por ello, el Gobierno de España declarará 3 días de luto oficial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. En una declaración institucional desde Moncloa, Bolaños ha destacado además el legado de Francisco, que supuso, dice el ministro, un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. Francisco ha dedicado su vida a los débiles, a los que no tienen nada, a los que lo necesitan todo. Ha sido un papa que se ha caracterizado por su lucha contra la desigualdad, las injusticias, por su combate contra el cambio climático y por su preocupación por todos los que están en las periferias. Por eso, el Gobierno de España ha sentido siempre tan cerca su labor y sus valores. El mundo entero lamenta también la muerte del Papa Francisco. Desde la Comisión Europea, su presidenta Ursula von der Leyen ha lamentado el fallecimiento del Papa Francisco, que inspiró, dice von der Leyen, a millones, mucho más allá de la Iglesia Católica, con su humildad y amor. La italiana Giorgia Meloni, por su parte, asegura que la muerte del Papa pena profundamente a Italia, pues nos deja, dice, un gran hombre y un gran pastor. Desde Argentina, país de origen del pontífice, el presidente Javier Milei ha expresado su pesar por la muerte de Francisco, el primer papa argentino. Milei ha destacado su incansable lucha por proteger la vida desde la concepción y su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede. La muerte del Papa ha eclipsado al resto de información internacional de la jornada, pero no podemos pasar por alto a Ucrania. Allí el conflicto se recrudece tras una tregua de un día propuesta por Vladimir Putin, que ha durado apenas unas horas, según la parte ucraniana, mientras Estados Unidos da un ultimátum para que Moscú y Kiev acepten la nueva propuesta de alto el fuego. Pablo Llanone. A Donald Trump se le empieza a acabar la paciencia a los 100 días de su entrada en la Casa Blanca y exige que a finales de esta semana, en el marco del encuentro entre delegaciones ucranianas, rusas y estadounidenses en Londres, se alcance la paz inmediata mediante su nueva propuesta de alto el fuego. Si por alguna razón una de las dos partes lo pone muy difícil, simplemente les diremos que son unos tontos, unos necios, gente horrible, y los dejaremos pasar. La propuesta buscaría un alto el fuego integral en el mar, el aire, la tierra y la energía, por un periodo de 30 días de duración. Posteriormente se buscaría su ampliación. En sus puntos se incluyen que Ucrania no acceda a la OTAN, un requisito fundamental para el Kremlin, y también que Estados Unidos reconozca la anexión rusa de Crimea. También se vislumbra un acuerdo de minerales entre Washington y Kiev, que el jueves pasado firmaron un memorando adelantando las claves de este tratado. Será firmado, si todo sale según lo previsto, el próximo 26 de abril. Hasta el momento, el conflicto seguirá dejando víctimas. Como decíamos, ayer el alto el fuego propuesto por Putin a razón de la Pascua ortodoxa fue un fracaso, y en Ucrania se registraron 4 fallecidos y más de 30 heridos. Zelensky ha denunciado 96 asaltos rusos en el frente de guerra y 1.882 bombardeos contra sus posiciones. Todo esto mientras Zelensky acusa a China de manera formal de estar vendiendo armas a Moscú. Desde
Pekín, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Lin Jiang, lo niega. China nunca ha proporcionado armas letales a ninguna de las partes en conflicto y ha controlado estrictamente los artículos de doble uso para los residentes. Wu Fang lo tiene muy claro y ha declarado públicamente que la mayoría de las piezas para armas que importa Rusia proceden de Estados Unidos y otros países occidentales. China se opone firmemente a las acusaciones infundadas y a la manipulación política. La posición de China sobre la cuestión ucraniana siempre ha sido clara y China se ha comprometido activamente a dirigir un alto al fuego, promover la paz y promover las conversaciones. A pesar de 2 meses de negociaciones mediadas por Estados Unidos, la guerra sigue enquistada. Zelensky insiste en que es responsabilidad de Putin y promete que la naturaleza de las acciones de Ucrania seguirá siendo simétrica. Al alto el fuego se le responderá con otro alto el fuego y a los ataques rusos se les responderá con los suyos en defensa. Y se abren nuevas grietas en la seguridad de Estados Unidos. Pete Hegseth vuelve a ser cuestionado como jefe del Pentágono tras enviar presuntamente información sensible por otro chat de la red social Signal. Pablo. Nuevo escándalo en torno al conocido como caso Signal Gate. El pasado mes, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, agregó al editor jefe de Atlantic Copper a un chat en el que líderes estadounidenses hablaban de manera distendida sobre ataques que tendrían lugar en Yemen a lo largo de marzo. Pues bien, según The New York Times, en paralelo, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, habría compartido parte de esta información por otra conversación de seguridad cuestionable con su esposa, Jennifer Hegseth, productora de Fox News, y su hermano Phil Hegseth. A los hechos de que sume a su mujer estas conversaciones de alto nivel y lo haga por una red social inadecuada, se añade que enviase los mensajes desde su móvil personal. Todo despierta la duda de si realmente está preparado para seguir al mando del organismo. Para la parte demócrata, la respuesta es no. Aún no se han pronunciado muchos representantes a la espera de que se confirme del todo la información, pero la senadora de Illinois, Tammy Duckworth, ha denominado a Hegseth una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Cada día que permanece en su puesto, dice, es un día más que la vida de nuestros soldados corre peligro. La Casa Blanca, por su lado, ha negado las actuaciones de Hegseth y ha sugerido que esta información ha sido difundida por antiguos empleados del Pentágono descontentos. Quizá esto guarde relación con Dan Caldwell y Darin Selnick, 2 asesores de Hegseth que, según The New York Times, fueron despedidos la semana pasada tras ser acusados de filtrar información no autorizada. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Si hablamos de una potencia de futuro, sin duda hay que mencionar el ascenso de China. Es asombroso contemplar la continuidad de la propia China como entidad política. Si nos centramos en esa unidad, pues podemos hablar desde el 221 a.C., y aquí siguen. El Partido Comunista de China se dice heredero del imperio y los emperadores. Desde luego el poder casi omnímodo lo sigue teniendo. Ahora mismo es el segundo país más poblado de la Tierra, con 1.400 millones de habitantes. La segunda economía, en torno al 17% del Producto Interior Bruto global. Ha multiplicado por 80 su economía en los últimos 40 años y es ya, aunque se venda como país en desarrollo, toda una gran potencia mundial que lucha contra la hegemonía única de la que viene disfrutando Estados Unidos desde la caída del Imperio Soviético. Un país fascinante, interesante y del que conviene saber más cosas. Queremos saber más. Para ello es perfecto recibir a Rafael de Ezcayar, que es embajador de España en China entre 2018 y 2024, autor del Ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia que edita Deusto y del que vamos a sacar todo el jugo que podamos durante los próximos minutos. Rafael, embajador, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Encantado de estar aquí. Es casi un miura este tema, este asunto que no sabes cómo torear, porque dices, lo coja por donde lo coja, hay tantísimo tema, pero como hay que ordenar un poquito, y bueno, las pinceladas históricas cualquiera, en la medida de lo posible, puede ponerlas sobre la mesa, sin embargo, todo lo que has aportado tú en este libro, desde tu experiencia personal y nos has contextualizado y ordenado en el libro, pues vamos a ir tocando poco a poco algunos de estos temas, si te parece. Me parece fundamental destacar la figura de Xi Jinping. La figura de Xi Jinping por lo que supone, por el rearme ideológico que plantea, por la ruptura respecto de los líderes anteriores e incluso por el toquecito de culto a la personalidad que se está empezando a producir. Sabemos que tienen sus ciertos problemas, peculiaridades, la corrupción, las desigualdades, pero si yo te pregunto por lo que ha aportado, por lo que supone Xi Jinping ahora mismo en el liderazgo de esta segunda gran potencia mundial aspirando a ser primera, ¿qué te viene a la cabeza? Pues me viene sobre todo el fortalecimiento del control del partido. La idea de Xi Jinping es que en esa peculiar mezcla de capitalismo y leninismo que forma el sistema chino, el capitalismo estaba ganando demasiado espacio y estaba generando consecuencias que eran contraproducentes para la autoritas del partido ante la población, para la legitimidad del partido. Corrupción, desigualdades, contaminación desbocada, una serie de cuestiones, incluso demasiadas ideas importadas de Occidente. Y lo que hizo Xi Jinping fue decir que eso no podía ser, meter una serie de controles ideológicos, de controles económicos, también de lucha contra la corrupción, de búsqueda de eliminar o de suavizar esas desigualdades, mediante un mayor control del partido sobre la economía en general, sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la información, sobre todos los procesos sociales. De modo que Xi Jinping es un controlador, una persona que decide, que ha decidido que si no introducía una presencia mucho más fuerte y sólida del partido, está en peligro la propia supervivencia del sistema político chino. Por eso fue tan determinante y tan decisivo en sus actuaciones y por eso ahora mismo tiene un control completamente conseguido, hasta ahora por lo menos, del Partido Comunista. Nos tiene que quedar claro, y nos queda leyendo el libro, que nada tiene que ver el Partido Comunista Chino que hay ahora mismo sobre la mesa, controlando la vida en China, con los partidos comunistas soviéticos que tienen tan mala fama de funcionamiento, de mal funcionamiento, ¿no? Esa es una cuestión muy importante, porque en esa mezcla, que vuelvo a decir que es peculiar, de capitalismo y leninismo, el capitalismo tiende a dar libertades individuales económicas a las personas que pueden pensar en también demandar libertades políticas, y el leninismo, en cambio, pues invita al control. Mantener ambas cosas juntas es más fácil decirlo que hacerlo. Y la única forma de hacerlo es mediante una maquinaria de poder implacable, como es la del Partido Comunista. Implacable e inteligente, debo decir, porque tiene una serie de factores que ayudan a que el poder lo ejerza de una forma cercana a la población. Por ejemplo, la meritocracia. Es cierto que la gente que asciende suele ser la mejor, aunque hay excepciones. El propio Xi Jinping era hijo de un líder. Un principito, ¿no? Era un principito. Entonces, a mí me llama mucho la atención ese espíritu dinástico que tiene el Partido Comunista Chino, porque los principitos son reales, existen, hay muchos principitos. Incluso aquellos que no tienen poder político
son reconocidos como principitos, aunque hagan otras cosas, ¿no? El contacto con la sociedad también se mantiene mediante una autocrítica constante y permanente del partido, tratando de luchar contra la corrupción, de aplicar las políticas más eficaces, de estar pendientes de las reacciones de la gente ante cuestiones que no les gustan. De modo que el Partido Comunista Chino efectivamente es un partido que no tiene nada que ver con el Partido Comunista Soviético, está mucho más cerca de la población y que hasta ahora ha sido mucho más eficaz en sus políticas. Sin embargo, te leía decir, sí ha vaciado de poder el Estado para dárselo al partido, pero ha vaciado de poder el partido para tenerlo en sus propias manos. Tiene un liderazgo raro, distinto, está en la Constitución, ha quitado el límite de mandatos. Algo diferente a Hu Jintao, a Jiang Zemin. Totalmente diferente. Hu Jintao y Jiang Zemin gobernaban en nombre de un grupo de ancianos del partido que eran las personas notables que entre todos se ponían de acuerdo, y de hecho a Hu Jintao Xi Jinping siempre le ha acusado de falta de decisión, de que no tomaba las decisiones que había que tomar y dejaba que si había bloqueos en las tomas de decisiones no se tomaban las medidas necesarias, ¿no? Es totalmente distinto y él, claro, eso en China no es fácil, porque las sucesiones anteriores, por ejemplo, fueron sucesiones muy tranquilas, muy pacíficas. ¿Y qué pasará cuando Xi Jinping vea su poder debilitado o sea mayor o ya no pueda seguir? Va a haber un vacío de poder a su alrededor, porque es que no hay nadie en este momento que le pueda hacer sombra, ¿no? Y eso es un problema que tiene la estabilidad futura de China, porque, como decía, esas sucesiones le dieron una estabilidad al país y una predictibilidad que eran muy útiles para un partido como el chino. Cuando muera Xi Jinping habrá un vacío y ya veremos cómo se llena. Es tremendo. El Partido Comunista Chino, y yo supongo que Xi Jinping lo mencionaba, lo apuntaba en la entrada, se presentan como herederos de los emperadores, ¿no? Que cumplen un papel que ahora desempeñan ellos, pero en el pasado. Al final tienen conciencia de formar parte de una larga cadena, ¿no? Se presentan así, pero sutilmente, no abiertamente, porque evidentemente el Partido Comunista hizo una revolución en nombre del comunismo para acabar con el feudalismo, que era lo que representaban los emperadores. Ahora, de una forma subterránea, sí. De una forma subterránea, ellos piensan que son los herederos de aquellos que han gobernado China durante milenios, que han defendido a China, que hicieron China grande, por eso también quieren hacer a China grande ahora. Y hay esa legitimidad, buscan esa legitimidad no solo en la ideología o en la prosperidad económica, sino en la raíz histórica, en la identidad. China es un país muy nacionalista. Y es curiosa esa simbiosis, ese apoyo que el Partido Comunista utiliza entre su propia identidad teóricamente marxista y una raíz y una historia feudal, que en principio era que es el que estaba llamado a eliminar. Es muy curioso porque los conceptos de gobierno, de entender el individuo, de entender la masa, hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del occidental para ponerse en su lugar. Mencionas como Minzu ese concepto de democracia para los chinos no significa que se vote cada 4 años, significa hacer gobernando lo mejor para el pueblo. Así es. Es que ya partiendo de esa base entendemos que no podemos ir con nuestros argumentos judeo-grecolatinos a ponernos a explicarles cómo tienen que gobernarse, ¿no? Es verdad, nosotros venimos de otra tradición histórica y filosófica. Ellos vienen del confucianismo, cuyo rasgo, en este caso, más claro es colocar el interés de la comunidad por encima del interés del individuo. En la tradición confuciana, a un niño no se le enseña a cambiar la sociedad y a hacer lo mejor que pueda hacer para cambiar el mundo, sino a saber cuál es su lugar en la sociedad y contribuir desde ese lugar a que la sociedad sea cada vez mejor, pero sin romperla. De modo que es una tradición distinta. Lo que pasa es que eso no significa que, respetando, por supuesto, esta tradición, nosotros no podamos decir a los chinos, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, que establecer mecanismos que impidan los abusos de los poderosos sigue siendo algo positivo, también para Confucio, o también para quien está en la tradición confuciana. Claro, pero tú mismo mencionas las analectas, ¿no? El interés del grupo está por encima del interés del individuo. O sea, hay que pisarte, pues te piso si para el grupo es mejor, ¿no? Ese es un poco su pensamiento. Sí, pero como digo, eso hay que entenderlo, pero hay que entender también que a todos, a chinos y a no chinos, nos interesa evitar que los poderosos no haya mecanismos que impidan
los abusos de los poderosos sobre los débiles. Y al final, ¿qué son los derechos humanos? No son unos artículos en la Carta de Naciones Unidas. Son esa forma de evitar que los poderosos abusen de los débiles. A mí me suena cuando leo cosas que nos cuentas en el libro que quieren este partido, en este caso dirigido por Xi Jinping casi de forma monolítica, quiere beneficiar al pueblo con sus decisiones. Y a mí esto me sonaba un poco a ese despotismo ilustrado de Carlos III que tú matizas en un momento dado como totalitarismo ilustrado. Que creo que es un concepto curioso, pero que de verdad refleja que los chinos quieren el bien de su pueblo, pero con métodos totalitarios. Así es. Y la conclusión a la que yo llego es que un totalitarismo que sea realmente ilustrado y que tenga unos mecanismos de control social y de ejercicio del poder tan sofisticados como les da al Partido Comunista Chino la alta tecnología, puede ser muy complicado de combatir. En China, también lo mencionas, no hay información, hay propaganda. Así es. Y eso explica que los chinos acepten sin ningún problema prohibir los medios occidentales dentro de su territorio, mientras que ellos utilizan a mansalva esos mismos medios fuera de China. Incluso dices, no hay libertad de expresión, pero es un matiz que me gustaría que me explicaras, pero sí opinión pública. Sí, en China hay opinión pública y se vio, por ejemplo, durante el COVID, ¿no? Hubo un caso de un médico que denunció que había un virus en Wuhan al principio y la policía le dijo que se callara y tal y cual. El médico al final murió del COVID también y se convirtió en un héroe. Entonces, en cuanto se convirtió en un héroe, empezó a haber en Weibo y otras redes sociales chinas una serie de comentarios, muchísimos comentarios favorables al médico y presentándolo como un paladín de la libertad de expresión, ¿no? Que al final es eso también, es evitar que los poderosos hagan lo que quieran frente a los débiles. ¿Qué hizo el partido? Lo convirtió en un héroe propio. Dijo que había sido alguien que había luchado contra el virus, pero que no había sido respetado por las autoridades, entonces echó la culpa a las autoridades locales de Wuhan. Son flexibles, tienen cintura, son rápidos. Son inteligentes, son muy, muy inteligentes a la hora de ejercer la represión, porque esto es una forma de represión también. Es tremendo. Hay que entender también cómo se relacionan con el resto del mundo. Una de las cuestiones que menciona así en sus reflexiones, en su pensamiento, es: tenemos altura para pesar más en lo internacional. No queremos invadir nada, pero queremos otro orden internacional más justo. Critican de Occidente que se debilita consumido por sus propias contradicciones. Critican que los valores occidentales, como estos de los derechos humanos que tú mencionabas, son valores propios que se intentan imponer. ¿Dónde quiere llegar China internacionalmente? Antes de contestar a esto, déjame que añada algo más sobre la pregunta anterior, que era muy interesante. Las redes sociales chinas son muy potentes y la gente expresa su opinión. Es cierto que cuando la opinión claramente va contra la doctrina del partido, la cortan, la censuran e incluso le llaman la atención, lo puede tener consecuencias para quien la presenta. Pero también es verdad que cuando esas opiniones son masivas, es muy difícil taparlas, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto, porque el partido trata de mantenerse en contacto con la población y trata de evitar los conflictos abiertos con la población. Por lo tanto, cuando la opinión pública es masiva y claramente expresada, el partido la toma en cuenta y en la medida en la que no contradice sus intereses fundamentales, trata de adaptarse a ella. Por eso hay opinión pública, aunque no haya libertad de expresión. En cuanto a lo que quiere China, yo creo que China, en primer lugar, y en una primera fase, lo que quiere es que Estados Unidos no la domine a ella. Ese es su objetivo principal. Pero claro, la única forma de que Estados Unidos no te domine es ser tú tan fuerte como Estados Unidos. Claro. Y si tú eres tan fuerte como Estados Unidos, se va a generar una rivalidad entre tú y Estados Unidos que no va a ser fácil de resolver mediante buenas palabras. Mencionas la trampa de Tucídides. Exactamente. El miedo de Atenas a Esparta. Por ejemplo, eso es uno de los posibles desenlaces. Esperamos que no sea el que tenga lugar, ¿no? Pero quiero decir con esto que en una segunda fase, en esa rivalidad, lógicamente China quiere vencer. Con lo cual, en una segunda fase sí que quiere ser la potencia hegemónica del mundo, aunque ahora mismo diga que no lo quiere ser. Y luego, eso significa no tanto exportar su modelo, sino que los demás lo respeten y que los modelos de los otros sean compatibles con el suyo, que no sean contradictorios con el suyo. Y eso, por ejemplo, tiene un efecto concreto en el tipo de orden internacional que quieren crear. Les molestan los derechos humanos,
Porque si, por ejemplo, China decide que para combatir el terrorismo en Xinjiang hace falta meter a 1 millón de uigures en centros de internamiento y reeducación, considera que nadie tiene derecho a criticarla. Por eso, China tiene una visión de los derechos humanos que, si acaba siendo el país dominante y cambiar el orden internacional, es la que quiere imponer, la que quiere que se establezca como... Y eso significaría que para nosotros, por ejemplo, nuestros valores fundamentales, que son los valores democráticos, se verían gravemente afectados. De modo que, por eso yo pienso, siempre he dicho que con China hay cosas con las que se puede colaborar, pero otras en las que hay que plantarle cara, porque si no, nuestros valores estarán claramente afectados. Es evidente que donde sí parece tener algo de recorrido su demanda es en la crítica que no solo proviene de China, sino de otros muchos países del llamado sur global, si lo queremos llamar así, de escasa representación del mundo actual y de cómo se divide y de quién pesa y de la realidad, con instituciones que surgieron básicamente a finales de la Segunda Guerra Mundial y que representan un orden que está muy lejos. Los BRICS, cuando se reunieron en Kazán en el 24, decían: queremos modificarlo, queremos voz, queremos otra representación más justa. En eso parece que no van muy lejos, ¿no? Muy desencaminados. No, tienen toda la razón. Hay un cambio en el equilibrio de poder y ese cambio exige un cambio también en el orden internacional. Por ejemplo, no tiene sentido que se mantengan los mecanismos de voto en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial, que son básicamente controlados por Estados Unidos. Y no se da derecho de voto a los BRICS o a los países en ascenso. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Y hay que, por ejemplo, reformar el Consejo de Seguridad para tener una mayor representación de África, de Asia y de Iberoamérica. Ahora bien, eso no significa arramblar con todo y cargarse todos los valores. Tenemos una Carta de Naciones Unidas que desde hace 80 años lleva estableciendo un orden básico que ha permitido, sin duda, el periodo de mayor paz y prosperidad del mundo desde hace muchísimos siglos. No ha sido una paz completa, ha sido una paz desigual, además, porque ha habido más tranquilidad en Europa, hasta ahora por lo menos, que en otros continentes o en América. Pero con eso no hay que echarlo atrás, no hay que echarlo abajo. Y el problema de China es que, por ejemplo, cuando niega que existan valores universales y dice que cada cual tiene derecho a seguir su propio camino, al final, ¿dónde deja eso a los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas? Se está cargando esos principios básicos. Sí, evidentemente. Que son obligatorios para todos los miembros. Y si se los carga, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda la ley de la jungla, que es lo que había antes de que se crearan las Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene muchísimos defectos. Es un desastre como funciona muchas veces. Pero sin ella, el mundo era infinitamente peor. Y yo, por lo menos, no quiero volver a ese tipo de mundo. El problema cuando le argumentamos eso es que dice, sí, ustedes tienen esos valores que yo no comparto, pero cuando quieren se los saltan. Y te remite a Kosovo en el 99, te remite a Irak en 2003, y dice, ¿en qué momento voy a someterme yo a una organización multilateral que ni siquiera ustedes hacen caso cuando no les interesa? Pues ahí tiene toda la razón. Y ahí es donde, por ejemplo, Naciones Unidas tiene que introducir mecanismos de su funcionamiento que reflejen ese cambio del equilibrio de poder. Kosovo sucedió, ¿por qué? Porque Estados Unidos sentía que nadie podía oponerse a su poder. Irak, lo mismo. Bush decidió porque pensaba que nadie podía oponerse al poder de Estados Unidos. Ahora sí. Entonces eso no sería posible hacerlo ya. Y eso es lo que efectivamente tiene que funcionar mejor. Y en cualquier caso, insisto, una cosa es decir que hay mecanismos que funcionan mal, otra cosa es cargarse todo el sistema. Y que la Carta de Naciones Unidas es un avance para la humanidad gigantesco. Y yo, desde luego, no quiero que se tire a la basura. Por seguir con la pugna entre el hegemón y el que, aunque lo diga o no lo diga, pues pretende serlo, tenemos a un Estados Unidos, en principio, que plantea que todo esto es un juego de suma cero y que si otro gana, él va a perder. Ahí no estamos de acuerdo. Yo creo que ni los europeos ni los chinos tampoco. Y luego se permite, que es llamativo por la asimetría, por lo menos para mí, el hecho de criticar, por ejemplo, a China porque tiene una base en Djibouti y él tiene 750 bases en el mundo entero. Entonces esto, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se explica sin dejar claro o sin entender, como entiendo yo, que es una asimetría completamente y que es yo soy el bueno, yo creo que soy el bueno, soy el que domino y tengo derecho a hacer todo? Los demás no. Bueno, no vas a encontrar en mí a alguien que defienda la política exterior de Estados Unidos en este momento. Ciertamente no. Y creo que Estados Unidos tiene que entender que el mundo ha cambiado y que tiene que llegar a entendimientos con China en particular y con otros países
de los que antes pensaba que podía prescindir. O sea, esa desigualdad ya no es posible. Y esperemos que lo entienda. Yo más bien veo a Estados Unidos en una deriva extremadamente peligrosa en este momento y más bien escapando de sus responsabilidades y tratando de usar la fuerza. Es decir, ya antes a que le criticábamos que lo que propone China sobre la eliminación de valores universales conduce a eliminar la Carta de Naciones Unidas, y si quitas la Carta de Naciones Unidas lo que queda es la soberanía de cada Estado y el uso de la fuerza. Los países fuertes imponen su voluntad a los débiles. Bueno, ¿de qué puede pensar uno cuando escucha a Trump hablar sobre Panamá? O sobre Groenlandia, sobre Canadá, cómo incorporarla a los estados de Estados Unidos. Está pensando en lo mismo. Claro. Y claro, que eso lo piense el país que hasta ahora ha representado los valores occidentales, a mí, como país occidental, me produce una enorme preocupación. Si hablamos de esa tensión que está ahí, que es evidente, solo se puede cristalizar en un enfrentamiento ahora mismo a costa de Taiwán, que para unos es la consagración de la unidad deseada de China con la parte que se le escapó con Chiang Kai-shek, pero que sigue siendo una sola China, que me lo reconocen en lo formal, pero me lo conocen de jure, pero no de facto, ¿no? Y tienes un Estados Unidos que intenta disuadir, que intenta que los taiwaneses no declaren la independencia, pero que tampoco la invada China. Ahí tenemos un peligro, porque si alguno se equivoca lo más mínimo, puede estallar lo que no queremos nadie que estalle. Pues sí, efectivamente, puede estallar. Los chinos siempre han dicho que ellos consideran que Taiwán es parte de su territorio y que recuperar la soberanía sobre Taiwán no es negociable, que lo prefieren hacer de forma negociada, pero que si no lo consiguen de esa manera no excluyen otros medios. Yo no veo a China invadiendo Taiwán de repente. Ni siquiera para 2049, con el primer centenario de la República. 2049 ya veremos. Está lejos, ¿verdad? Estamos hablando de este momento. A corto plazo no lo veo. No lo veo porque no es el estilo de China. China es un país que asuma grandes riesgos internacionales ni que tome iniciativas muy agresivas contra otros países. Aunque a veces lo ha hecho, porque tuvo una guerra con Vietnam en el 79 y lo que ha pasado en la frontera con la India pues realmente es bastante agresivo, pero siempre en un marco limitado. No lo veo, pero también ha dicho que hay líneas rojas y que si se cruzan habrá respuesta. Y las líneas rojas son, por ejemplo, una declaración de independencia de Taiwán. Claro. Y pensemos que el actual presidente de Taiwán es independentista. O una política americana, unas políticas americanas que conduzcan al mismo resultado, que empujen hacia eso. Si eso sucede, yo creo que China responderá. China, como decías, Rafael, es prudente y estás, por ejemplo, sacando también conclusiones interesantes de la guerra de Ucrania. Pues sí, entre ellas que no siempre es tan claro que el fuerte se come al débil, especialmente cuando estamos hablando de una operación aeronaval, que es muy difícil, siempre son muy complicadas, ¿no? Y encima en una zona del mundo que tradicionalmente, desde hace 80 años, ha sido dominada navalmente por Estados Unidos. Por eso China tiene un programa de rearme que no tiene como ambición competir con Estados Unidos en el conjunto del mundo, o sea, ni en el Mediterráneo, ni en el Atlántico, ni en Europa, ni en otros sitios. Pero sí tiene como objetivo crear una superioridad en el teatro en torno a Taiwán y al mar del sur de China. Está haciendo un programa de rearme de misiles, de portaaviones, aérea, de portaaviones, de marina, de medios antisubmarinos, de ciberguerra, de guerra electrónica. De modo que eso sí que lo está haciendo, y el objetivo chino está estar preparado por si acaso considera que se han cruzado esas líneas rojas y que debe actuar en Taiwán. China propone bienestar a cambio de renuncia a la libertad y al humanismo, y parece que a su sociedad, educada, volviendo al principio, con los valores confucianos, pues no le importa mucho. Lo que no sabemos es el entorno, porque el entorno, que es donde está el mundo ahora mismo, donde tienes la mayor parte de las fábricas, bueno, por el estrecho, por la zona del mar del sur de China que mencionabas tú, leía en el libro que pasa el 65% del comercio marítimo mundial. Y se fabrica, y ellos incluso deslocalizan fábricas a esas zonas. Esos valores no son siempre exportables. No, yo quería puntualizar que China no comparte los valores del humanismo occidental. Ellos piensan que sus valores confucianos también son humanistas, en otro contexto, ¿no? Y como te decía antes, no están muy interesados en exportar su modelo.
Lo que quieren es que los modelos de los otros no sean incompatibles con sus intereses y con sus objetivos. Y esos intereses y objetivos están en expansión tanto comercial como militar, política, ideológica y tecnológica. De modo que tú con China no tendrás problemas mientras no te metas con los intereses chinos. Lo que pasa es que esos intereses chinos están cada vez más cerca de los tuyos. Y leía que le dijo a Biden, o que Biden dijo que le dijo Xi, las democracias no van a sobrevivir al 21 porque va a ser un siglo de grandes y rapidísimos cambios, y las democracias sujetas a esos ciclos tan cortos, las votaciones cada 4 años, no tienen capacidad. Nosotros sí tenemos capacidad de tomar decisiones inmediatas. Esa es la convicción del partido, que está convencida de que su sistema es mejor que el occidental, y además encaja con una idea muy de la época de Mao, de que Oriente está en ascenso y Occidente en declive, ¿no? Y hablan del Brexit, y hablan de Trump, y hablan de los populismos y de la polarización y de la salida de Kabul, todas estas cosas. Mi opinión personal es que bueno, pues hay que escucharles con atención, porque no es una tontería lo que están diciendo, pero que al final todo depende de lo bien que hagan ellos las cosas y lo bien que las hagamos nosotros. Occidente sigue siendo potentísimo. Estados Unidos es un país muy poderoso, al que no hay que no hay que tomar, no hay que minusvalorar nunca, ¿no? Ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo militar. Estados Unidos no es Trump. Estados Unidos lleva 250 años representando unos valores que siguen siendo muy, muy, muy importantes, y tiene una capacidad en todos los sentidos inmensa. Por lo tanto, depende de cómo lo hagamos a partir de ahora. O sea, no está escrito que China vaya a superar a Estados Unidos y que el modelo de sociedad china vaya a reemplazar al modelo de sociedad occidental. Ahora bien, si los chinos a partir de ahora hacen las cosas mucho mejor que nosotros, pues entonces existen posibilidades de que esto suceda. De modo que nuestro desafío, y eso está en manos de nuestras sociedades, no solo de Estados Unidos, también de España y de la Unión Europea, es hacer mejor las cosas. Por ejemplo, en España tenemos un grado de polarización entre los partidos lamentable. Es decir que los chinos planifican a 20 años es como decir qué suerte tienen ellos y qué mal lo hacemos nosotros. Bueno, deberíamos ser capaces de llegar a una serie de objetivos de Estado que estuvieran por encima de los ciclos electorales, que los partidos se pusieran de acuerdo y que dijeran, bueno, estas cosas son importantes para todos, vamos a mantenerlas. Alemania acaba de crear un gobierno con una gran coalición, que básicamente consiste en esto. De modo que no es imposible, está en nuestras manos, y como ciudadanos debemos exigírselo a nuestros políticos. Nos están representando, y lo hacen por el bien del país. Bueno, pues si quieren hacerlo por el bien del país y no hacen estas cosas, al final, ¿qué pasará? Que los chinos lo harán bien y nosotros lo haremos mal, y pagaremos las consecuencias. No tenemos que menospreciarlos, tenemos, por citarte, que dejar de pensar que nuestro sistema es porque sí superior, ¿verdad? Eso es una enseñanza que tenemos leyendo tu libro. Es distinto, nos puede gustar más o menos derechos humanos, pero no somos superiores porque sí. Eso es importante verlo. Yo, sinceramente, creo que es así. Es decir, yo sigo pensando que los valores nuestros son valores que los prefiero a ningún otro sistema político, por supuesto al sistema político chino. Pero sí creo que por definición no hacemos todo bien. Por ejemplo, lo estamos haciendo mal con la inteligencia artificial en Europa, que no somos competitivos. Lo estamos haciendo mal en el tercer mundo, perdiendo posiciones en África o en Asia. Tenemos que hacerlo mejor allí para poder competir con los chinos. Si quieren saber esto de lo que hemos hablado y mucho más, porque es muy interesante, se deja leer, pero a la vez es pleno de facetas y de análisis distintos en todos los órdenes que no hemos podido ni de lejos tocar aquí en esta entrevista, no se pueden perder ese ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia con el que nos ha regalado Rafael Dezcayar, toda su sabiduría y su experiencia de esos 6 años de embajador en China. Rafael, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Y lo mismo digo, Rafa. Muchas un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hemos llegado hasta aquí. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y vuelvan a Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.